Hermanos, muy buenas noches. Hoy viernes 21 de agosto del 2020. El tema, hermanos, que el Señor ha escogido para nosotros el día de hoy es un tema que dice, amaos los unos a los otros. Es un mandamiento, hermanos, en que la mayoría fallamos. La mayoría fallamos, por eso he querido buscar versículos para que podamos ver lo importante que es para Dios, lo importante que es para nuestro Señor Jesucristo, que podamos obedecerlo a Él en este mandamiento. Hay varios versículos que nos hablan la importancia de que cada uno de nosotros podamos amarnos. Así que vamos a orar para que el Señor nos dé la sabiduría para poder entender, hermanos, el mensaje del día de hoy. Gracias por estar acá. Gracias por escucharnos. Gracias por estar juntos como una iglesia unida y poder orar a nuestro Dios por tantas necesidades que tenemos. Así que, hermanos, inclinemos nuestros rostros y vamos a pedirle al Señor que nos dé la sabiduría en este tiempo. Señor Dios, un grupo de tus hijos, Padre, en tu iglesia, queremos, Padre, rendirte culto a ti. Queremos alabarte a ti, Señor, y queremos, Padre, que tú nos escuches, Dios. Que abras nuestro entendimiento y nos hagas ver, Señor, el día de hoy lo que tú quieres decir en cada corazón, a cada uno. Gracias por este momento y en el nombre de Jesús oramos. Amén, amén. Amaos los unos a los otros. Antes de su arresto, juicio y crucifixión, el Señor Jesús pasó una última noche, hermanos, con sus discípulos. Usó este tiempo para consolarles, para instruirles, y dio también a sus discípulos este mandamiento. Les dijo, amaos los unos a los otros. El Señor dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Este mandamiento se encuentra en muchas partes de las Escrituras, como por ejemplo en Juan capítulo 15, versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. También está en Gálatas 5:14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. También en 1 de Pedro 4:8, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y hay otros más, pero he querido darles estos versículos para que vean lo que el Señor quiere decirnos el día de hoy. Este mandamiento, hermanos, de amarnos unos a otros, tiene una importancia especial dada por el mismo Señor Jesús. Jesús dijo que obedecerle, hermanos, sería la característica que identificaría a sus discípulos. Miren lo importante que es obedecer este mandamiento. Eso nos identifica como hijos de Dios. En Juan 13:35, mire, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros. El mandamiento, hermanos, del Señor Jesús de amarnos unos a otros significa varias cosas, pero he querido resumirlo en solo dos. Amarse unos a otros, hermanos, no es una opción. A los cristianos se nos manda amarnos unos a otros. No es una cuestión si queremos o no queremos amar a los creyentes. Es el mandamiento que el mismo Señor Jesucristo nos da. No amar
a los creyentes o a un creyente es desobedecer al Señor. Y acá está en su palabra, Juan 15:17, esto os mando que os améis unos a otros. Lo que nos está pidiendo el Señor es que podamos amarnos todos en general. Amarse unos a otros no significa solamente amar a aquellos creyentes por quien sentimos una simpatía espontánea. Significa, hermanos, amar a todo creyente. El apóstol Juan dijo que amarse unos a otros, hermanos, es la prueba de que hemos nacido de nuevo. Miren lo importante que es que nos amemos. Y esto lo escribió en 1 Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Hermanos, tomemos una decisión. El día de hoy el Señor nos está hablando, nos está dando versículos, lo importante que es que nos amemos unos a los otros. Y este amor que Él nos está pidiendo viene directamente de Dios. Porque en nosotros mismos, hermanos, no existe la clase de amor que Dios pide. Pero recordemos, hermanos, que Dios nunca nos manda a hacer algo sin darnos el poder para hacerlo. ¿Cómo nos ayuda Dios a amarnos unos a otros con ese amor ágape? ¿Cómo Él nos dio el Espíritu Santo para que more en cada hijo suyo? El mismo Espíritu que mora en el Padre y en el Señor Jesucristo, ahora mora en cada uno de nosotros. Ese amor, hermanos, ágape, que está en el corazón de Dios, fluye hacia nosotros y de nosotros hacia los demás por el poder del Espíritu Santo. Y esto está en su palabra. Miren lo que dice Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. El amor de Dios fluye desde nosotros hacia las demás cuando nos rendimos a Él. Para ser nosotros canales de ese amor, podemos decirle a una persona sin vergüenza, hermano, te amo. Porque Dios ha puesto ese maravilloso amor en nosotros. Y este amor, hermanos, ágape, es tan poderoso que puede hacer amar inclusive a nuestros enemigos, a personas inclusive que nos han hecho mucho daño o que nos están haciendo mucho daño. En este mismo momento, hermanos, puede que Dios esté hablando en el corazón de alguno de ustedes, hermanos. Puede ser que Dios esté obrando ahorita diciéndoles, yo no amo a este hermano. Yo tengo algo pendiente que resolver con un hermano, con un pariente, con un miembro de la iglesia. Y te está diciendo, yo debo amar, porque es un mandamiento que el Señor me da. ¿Qué debo hacer? Si el Señor te está hablando en este momento y te dice, yo no amo a mi hermano, ¿qué debo hacer? Lo primero que debemos hacer, hermanos, es confesar esa falta de amor, hermanos, como pecado. Porque es un pecado. Esa falta de amor en nuestros corazones, que llamamos nosotros desamor, es pecado, hermanos. Duele, ¿no? Pero es pecado no amar. Desobedecer a Dios es pecado.
Cuando tenemos una mala actitud en el corazón, debemos reconocerlo y debemos confesar a Dios cada pecado y confesarlo como pecado. Yo no amo a mi hermano, Señor, perdóname. No debe haber excusas, sino debo confesar que yo no amo a este hermano por el daño que me ha hecho, me cae mal, qué sé yo. Pero hermanos, es pecado no amar a tu hermano. Y luego, hermanos, debemos tomar la decisión de amar a esa persona. Debemos escoger amar a ese hermano. No siempre podemos controlar nuestros sentimientos, pero podemos pedirle al Espíritu Santo que mora en nosotros, que controle nuestra vida. Debemos optar por amar a esa persona. Si hacemos esa elección y seguimos firmes, hermanos, veremos que nuestros sentimientos con el tiempo seguirán la elección de nuestro corazón. Puede ser que tú te estés preguntando, pero ¿qué hago si esa persona no responde a mi amor? Se puede amar a esa persona a pesar de eso, porque el mismo Señor Jesús dijo, ¿oíste lo que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hacer el bien a los que os aborrecen y orar porque los que los ultrajan y los persiguen. Qué difícil, hermanos. Como seres humanos no podemos hacerlo, pero tenemos el poder del Espíritu Santo que nos va a ayudar a hacer todo esto. Debemos orar por esa persona para que Dios obre en nuestro corazón para poder amarla. A veces va a demorar. A veces cuando le pedimos a Dios que intervenga, nada parece suceder. ¿Qué hago en ese caso? Sigamos orando por aquella persona. Pedirle a Dios que la bendiga. Pedirle a Dios que la ayude. Muchas veces nuestras oraciones, hermanos, sinceras, van a ser de bendición para esa persona, pero también va a obrar en nuestros corazones y nos va a cambiar. Nos va a hacer seres humanos diferentes. Pero debemos buscar sinceramente cambiar esa actitud que tenemos muchas veces hacia esa persona. Criticar a otro creyente o no amarla porque no es semejante a mí es desconocer, hermanos, el maravilloso plan de Dios. Porque Dios quiere que seamos diferentes los unos a los otros. No nos hizo a todos iguales, nos hizo diferentes para que cada uno pudiera cumplir con ese maravilloso plan que Él tiene. Y todo, hermanos, para la gloria de Dios. Y van a ver cómo vamos a poder apreciar a cada hermano por lo que es, no por lo que nosotros queremos que sea. Tal vez tengamos que visitar a esa persona, confesarle, pedirle perdón, decirle, hermano, perdóname, hermano. Quiero pedirte perdón porque en mi corazón hubo cosas que me alejaron de ti, pero el Señor me ha mostrado que yo debo amarte. Hermanos, y nos va a sorprender cuando ese amor nazca en ese momento por esa persona. ¿Se acuerdan que Jesús les dijo al hombre de la mano seca que extendiera su mano? Al obedecer al Señor, el hombre sintió el poder de Dios entrando en su vida y habilitándolo para hacer lo que antes no podía hacer. El amor, hermanos, ayuda a la gente a ver lo que no se ve. ¿Cómo puede ver la gente? ¿Cómo puede ver la gente a ese Dios que no ve? Solo hay una forma. Deben vernos a nosotros, hermanos.
Los hermanos, las personas deben ver el amor de Dios en nosotros. El apóstol Juan, hermanos, dijo, nadie ha visto jamás a Dios, pero miren, si nos amamos unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Qué cosa es lo que nos está diciendo el apóstol Juan, hermanos? Está diciendo esto, nadie puede ver a Dios con sus ojos. Si nos amamos, hermanos, unos a otros, el mundo podrá ver al Dios invisible cuando ve su amor manifestado en nosotros. Ese amor ágape tiene un poder más allá de toda medida. Hermanos, espero que nos haya ayudado a entender lo importante que es para Dios el amarnos unos a otros. Vamos a orar. Señor Dios, agradecidos a ti por la oportunidad que nos das de mostrarnos, Señor, de que hay cosas, que hay áreas en nuestra vida que tenemos que ir corrigiéndola. Y te pedimos que tu Espíritu nos ayude, Señor, a tomar una decisión, la decisión de amarnos unos a los otros, de no criticarnos unos a los otros, Dios, de no estar mirando lo que el otro está haciendo, sino ayudarnos unos a otros como una sola iglesia unida, Padre, para que tú puedas bendecir nuestra iglesia y nuestras familias. Gracias por la salud, por la fuerza que tú nos das diariamente y te pido, Señor, que estés atento tu oído para escuchar nuestras súplicas en un momento. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén. Hermanos, Dios nos bendiga.